Lo que estás por escuchar es uno de los misterios más grandes que existen en el país de Australia. Todo es verdad y absolutamente todo está bien documentado. Lo único que falta en esta historia es una explicación congruente y racional. Nada es conspiración. Todo ocurrió de un día para otro. Y lo peor es que nadie en la familia protagonista, ni dentro de esa casa, imaginó que todo terminaría reducido a fragmentos. Recuerdos incompletos, decisiones sin lógica y una pregunta que hasta el día de hoy, en pleno año 2026, no tiene respuesta. Sylvan, Australia. Una propiedad amplia, ordenada, silenciosa. Dentro de ese terreno, una familia que había construido estabilidad con años de trabajo. Mark Trump, 51 años. Su esposa Jacoba, de 53. Y sus 3 hijos adultos, Rihanna, Mitchell y Ella. No eran improvisados, no eran inestables, no eran conflictivos. Tenían un negocio próspero, una rutina clara y una reputación intacta. Desde afuera no había grietas. Todos los veían siempre con una sonrisa. Sí, se corría el rumor de que tenían conflictos familiares. ¿Qué familia no los tiene? Pero algunas grietas no siempre se ven. Días antes de que todo ocurriera, algo comenzó a cambiar, de forma casi imperceptible. No fue una discusión, no fue un evento específico, fue una idea, una sospecha que empezó a tomar forma dentro de la mente de Mark y Jacoba. Alguien quería hacerles daño. Alguien estaba detrás de ellos. Alguien buscaba quedarse con todo lo que ellos habían construido. No sabían quién, no sabían cuántos, pero estaban seguros de ello. No era una preocupación normal, era una certeza que crecía. El lunes 29 de agosto del año 2016, esa certeza se convirtió en acción. Sin plan, sin equipaje real, sin documentación, los 5 miembros de la familia subieron a un vehículo y abandonaron la propiedad. Dejaron atrás pasaportes, tarjetas, teléfonos, no porque los olvidaran, sino porque empezaban a desconfiar de todo lo que pudiera rastrearlos. Lo que para cualquiera sería una herramienta, para ellos ya era una amenaza. El detalle más inquietante no es que huyeran, es que ninguno se detuvo a cuestionarlo. Durante los primeros kilómetros, el ambiente dentro del vehículo se volvió tenso. Las investigaciones así lo dictan. El ambiente, mencionan, era cargado de malas vibras. Mitchell, el hijo, tomó una decisión silenciosa: esconder su teléfono. No confiaba en lo que estaba pasando, pero tampoco tenía control sobre ello. Necesitaba una salida, una forma de mantenerse conectado con la realidad. Nunca pudo usarla. A la altura de Warburton, sus propios padres lo obligaron a deshacerse del teléfono.
estaban convencidos de que ese dispositivo era la razón por la que podían ser localizados. No hubo negociación, no hubo duda. Mitchell lo lanzó por la ventana. Y con ese gesto, la familia se desconectó por completo del mundo. A partir de ese momento, todo se volvió más difícil de explicar. El trayecto que siguieron no tenía coherencia clara. No evitaban ciudades, no se ocultaban de manera lógica, no cambiaban de identidad. Circulaban por rutas transitadas, se detenían en lugares públicos, pero se comportaban como si alguien estuviera siguiéndolos en todo momento, como si cada movimiento fuera observado, como si el peligro estuviera siempre a unos metros de ellos. Llegaron a Bathurst tras recorrer cientos de kilómetros. Para ese punto, algo ya se había roto dentro del grupo. No todos estaban experimentando lo mismo. No todos estaban convencidos con la misma intensidad. Y entonces ocurrió la primera ruptura real. Mitchell se fue. No hubo despedida. No hubo una explicación elaborada. Simplemente decidió que no podía seguir ahí. Se alejó como pudo, dejando atrás a su familia, pero también dejando atrás una versión de la realidad que ya no podía sostener. Lo que siguió no fue una recuperación, fue un colapso en cadena. Mark, Jacoba, Rhianna y Ella continuaron el viaje hasta las cuevas Jenolan, un sitio turístico, accesible, rodeado de personas, un lugar donde cualquier comportamiento extraño debería haber sido evidente, pero no lo fue, porque desde afuera no parecían peligrosos, solo una familia de extraños comportándose de forma rara. Ahí, las hermanas tomaron la misma decisión que Mitchell: escapar. Robaron un vehículo y se dirigieron a Goulburn. No actuaban como criminales, actuaban como personas desesperadas tratando de salir de algo que no podían explicar del todo. En ese punto, la narrativa comenzó a fragmentarse por completo. Ella logró volver a casa y Mitchell también. Ambos coincidían en algo. Sus padres estaban convencidos de que alguien o algunos los perseguían. No podían hacerlos entrar en razón. No podían detenerlos. Era como intentar discutir con alguien que ya no comparte tu misma realidad. Pero Rhianna, sin embargo, no logró salir de la misma forma. Algo en ella cedió. Se ocultó en la parte trasera de un vehículo sin que el conductor lo supiera. Permaneció ahí durante más de una hora. Cuando finalmente fue descubierta, ya no podía responder preguntas básicas. No sabía quién era. No sabía dónde estaba. No podía reconstruir lo que había pasado. Su mente simplemente se desconectó. Mientras tanto, Mark y Jacoba seguían desplazándose, ya no como una familia, sino como dos personas atrapadas en la misma idea. En algún punto, también se separaron, como si incluso dentro de esa paranoia compartida ya no pudieran sostenerse juntos. Jacoba fue encontrada vagando, desorientada, convencida de que seguía en peligro. Mark apareció días después en otra ciudad, actuando de forma errática,
huyendo, evitando contacto. Cuando finalmente fue interceptado, no ofreció una explicación coherente que resolviera el caso. Solo fragmentos, percepciones, sensaciones. Nada concreto, nada verificable. Y entonces, todo terminó. Se reunieron, recibieron atención médica, volvieron a casa, pero lo ocurrido no se pudo reconstruir completamente. No hubo drogas, no hubo amenazas reales, no hubo evidencia de persecución, no hubo intervención externa comprobable. Las teorías comenzaron a surgir una tras otra, intentando llenar el vacío. Estrés, químicos, problemas económicos, algo en alguna cámara de seguridad que los había grabado, factores psicológicos ocultos, pero ninguna logró encajar por completo. La explicación más cercana fue una condición rara: folie à deux, un fenómeno donde una persona transmite un delirio a otra y esa otra lo adopta como real. Pero aquí no eran 2, eran 5, y no todos reaccionaron igual. Algunos escaparon, no por tener lógica en sus cabezas, sino porque pensaron que el plan no era el adecuado. Otros se perdieron dentro de esa idea. Y ese es el punto donde este caso deja de ser solo extraño y se vuelve inquietante. Porque lo que ocurrió dentro de esa familia no fue visible desde afuera. No hubo señales claras, no hubo advertencias evidentes. Todo sucedió dentro de sus propias mentes, creciendo, reforzándose, hasta convertirse en una realidad imposible de cuestionar. Una realidad donde alguien los perseguía, donde cada objeto podía ser una amenaza, donde huir era la única opción. Y lo más extraño y enervante de todo, no es que hayan creído en algo que no era real, sino que durante varios días vivieron dentro de eso, como si lo fuera todo. Y como cereza sobre el pastel, después de ese día, aquella familia sonriente, con un negocio próspero, no volvió a ser la misma. Ninguno de los 5 integrantes. ¿Qué pasó? ¿Tú qué crees que haya ocurrido? Teorías hay muchas, pero la verdad aún sigue sin ser descubierta. ¿Qué pasó realmente? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios.